monarquías parlamentarias o bien repúblicas parlamentarias. Y en los sistemas parlamentarios el jefe de Estado es normalmente distinto al jefe de gobierno. Entonces, dentro de esta parlamentaria, dentro de este régimen parlamentario, vamos a tener a dos figuras. Una es el llamado parlamentario. Las características de este sistema de gobierno, tenemos que la soberanía va a recaer en el Parlamento y se conforma de un gobierno pluripersonal y colegiado elegido por el Parlamento, formado con el jefe de gobierno al frente. Entonces, vamos a tener un gobierno pluripersonal, ¿verdad? Y va a estar dirigido este sistema parlamentario por un jefe de gobierno, ¿verdad? Poseen mecanismos recíprocos de control entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Acá hay una disolución entre el parlamento, hay censura al gobierno y es cuestión de confianza, ¿verdad? Entonces hay un peso, hay un contrapeso entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿verdad? Por eso es que es algo pluripersonal, porque hay varias situaciones, van a haber varias personas que van a estar al frente de este país con este sistema de gobierno, ¿verdad? Como dijimos, el Parlamento es soberano, en él recae una soberanía. Dentro de las clases del parlamentarismo, tenemos que en uno o en otro caso es de distinto origen el parlamentarismo y va a diferenciar dos modelos básicos. Dentro de estos dos modelos básicos tenemos el modelo inglés y el modelo continental. El modelo inglés va a surgir antes de los movimientos obreros y es una conquista de la burguesía frente al absolutismo y al feudalismo. Por lo tanto, su desarrollo no se verá impugnado por los mismos beneficiarios. O sea que acá los obreros no van a impugnar no impugnaban las decisiones que se tomaban dentro de un parlamentarismo de modelo inglés. Y el continental, tenemos que la burguesía no tardará en encontrarse con la respuesta de los grupos sociales y el parlamentarismo en cuanto al poder absoluto del pueblo, que se refleja en una asamblea, se mitigó en los primeros intentos por temor a que las propias teorías permitieran el acceso a la mayoría de los trabajadores de estas instituciones. Entonces, en cuanto al modelo continental, tenemos que la burguesía es la que se opone a este tipo de parlamentarismo, ya que la burguesía no quería que todos los trabajadores o la mayoría de trabajadores tuvieran acceso a esto. Dentro del sistema parlamentario podemos, les puedo ampliar que se va a referir al tipo de régimen de Estado donde la formación de gobierno está cimentada en una asamblea o un sistema de asambleas en cuya base hay un principio representativo que determina los criterios de su composición y de su permanencia. Esto va a depender del consentimiento de la mayoría parlamentaria, o sea, de todos los que son miembros de ese parlamento. Esa mayoría puede surgir directamente de las elecciones o bien de una coalición. Su nombre se deriva de su principio fundador, o sea, el parlamento es soberano, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Es una de las características de este sistema parlamentario, la soberanía del parlamento.
También existen, aparte de las clases de parlamentarismo que vimos, que son las más importantes, que son la del modelo inglés y modelo continental, también tenemos que hay un primer sistema, ¿verdad? El sistema de primer ministro o de gabinete, ¿verdad? Que es el tipo inglés, el que ya vimos, en que el ejecutivo prevalece sobre el parlamento. El tipo 2, que es el francés, de gobierno por asamblea. Y el 3, el parlamentarismo controlado por partidos y que es considerado entre el intermedio, ¿verdad? Entre el tipo, el tipo inglés y el continental. Entre las características que podemos ampliar a las que ya tienen ustedes en pantalla son que el Parlamento elige al jefe de gobierno. El Parlamento no comparte ningún otro órgano del Estado en la dirección de los servicios públicos, ¿verdad? Él es el que va a manejar todos los servicios o los asuntos públicos. El poder legislativo se divide en 2 cámaras. El jefe de Estado tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas. Las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro y el gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Entonces, el Parlamento es un apoyo para el gobierno. El primer lo va a realizar el Parlamento. El Ejecutivo puede disolver al Parlamento. Dentro de otro sistema de gobierno, el republicano, y acá podemos observar que es un sistema en donde el pueblo puede ejercer una soberanía por medio de los gobiernos que elijan, ¿verdad? Por un determinado tiempo y donde ejercen un determinado cargo. Entonces acá el sistema político republicano va a ejercer la soberanía, recae en el pueblo y el pueblo es quien elige a este tipo de gobierno. Y estos van a surgir por un tiempo determinado y este tiempo determinado va a estar escrito dentro de una constitución. La palabra república proviene del latín res, que significa cosa pública, que quiere decir gobierno o administración pública. Entonces de ahí es donde viene el nombre república, o que pertenece al pueblo, es decir, que el poder reside en el pueblo, que se delega transitoriamente en sus representantes y tienen una gran diferencia fundamental en comparación con los gobiernos monárquicos, donde el soberano tiene poder vitalicio y muchas veces hereditario, ¿verdad? Entonces ya hemos platicado con anterioridad sobre los gobiernos de la monarquía y sabemos que la monarquía viene por medio de herencia, ¿verdad? El gobierno republicano es el que da la cara al poder y como dijimos, el término republicano se hace necesario en primer lugar
descubrir el orden etimológico de las palabras que le dan forma. Ya sabemos que res significa del público, ¿verdad? Gobierno, vamos a ver que la palabra gobierno se deriva del latín, concretamente procede del verbo gubernare, que en su origen significa pilotear un barco, ¿verdad? Entonces, gobierno procede del verbo gubernare y este se va a derivar del latín y significa pilotear un barco, que a su vez emana del griego kaidernai, que es sinónimo de dirigir o guiar. Y entonces llegamos a la palabra republicano, que también procede del latín, exactamente es el fruto de la suma de varios componentes del léxico de lengua, y el sustantivo res, que significa cosa, y el vocablo pública, que puede traducirse como del pueblo, o del sufijo ano, que se usa para indicar la pertenencia. Entonces de ahí podemos extraer el significado de república. Y como ya sabemos, se llama gobierno al órgano encargado de la administración de un poder dirigido por el presidente junto a los ministros secretarios, ¿verdad? El gobierno se asocia al poder ejecutivo. El gobierno republicano, por su parte, es aquel que va vinculado a la república, la organización estatal, cuyas autoridades principales son elegidas por los habitantes o por una cámara legislativa. El gobierno republicano, por lo tanto, es una forma de organizarse y administrar. ¿Y qué es lo que vamos a administrar? ¿O qué es lo que van a administrar estos funcionarios? Por supuesto, van a administrar el Estado, pero este Estado va a estar administrado por principios de la República. ¿Y cuáles son los principios de esta República? Los principios del sistema de gobierno de la República es uno de ellos es la igualdad ante la ley, la aplicación imparcial de justicia y la búsqueda del bien común, ¿verdad? Estos son algunos de los que podemos mencionar. El gobierno republicano, el poder dentro de este gobierno republicano va a recaer en los ciudadanos, quienes van a ejercer ese poder a través de la representación de sus representantes. ¿Y quiénes van a ser? Van a ser los gobernantes que cada pueblo elija para que ejerzan esa representación, ese poder. Esto quiere decir que las personas van a delegar el ejercicio del poder sin que los gobernantes sean los dueños del Estado. Podemos platicar también que sobre las cuestiones estatales de este sistema de gobierno se van a constituir siempre en asuntos públicos y no en asuntos privados de las autoridades. Entonces todo va a ser manejado por medio de la administración pública. Las personas o quienes estén formando parte de un gobierno republicano deben actuar con base a lo que establece la constitución de ese país, rindiendo cuenta de sus acciones, ¿verdad? Estos gobernantes que van a ocupar cargos en el Estado por voluntad popular, ya sea de forma directa o indirecta, pero dichos cargos no les son propios. ¿Qué quiere decir cuando no les son propios? Quiere decir que pueden ser removidos de ese puesto, ¿verdad? No es vitalicio como la monarquía, ¿verdad? Además, resulta imprescindible que las diversas clases sociales van a estar representadas por todos los órganos del gobierno y todos los ciudadanos van a tener una participación política activa dentro de ese poder.
Dentro del funcionamiento normal de este Estado organizado como gobierno republicano, requiere que exista una división de poderes. Se necesita, por lo tanto, la coexistencia de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y de un poder judicial para que se ejerzan los poderes o los controles recíprocos, ¿verdad? También es importante establecer que en la actualidad son varios los países que optan por tener un gobierno republicano, ¿verdad? Yo les puedo dar el ejemplo de países como Francia, Rusia, Paraguay, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, que gozan de este poder republicano. También hay que aclarar, o es de suma importancia que tengan conocimiento que frente a estos países hay países que optan por una monarquía, ¿verdad? Como en el caso de España. Y esta es una monarquía constitucional. Esta significa que en el país figura un rey y que este rey va a ejercer como jefe de Estado. Y por tanto tiene una reina, pero la reina no va a gobernar. De ahí que existe un gobierno elegido por el pueblo que se basa en una constitución del año 1978 y que esta se encarga de dirigir el país, ¿verdad? En el pasado, España también contó con gobiernos republicanos a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Pero sabemos que España es una monarquía, el sistema de gobierno de España tiene una monarquía constitucional y el jefe de Estado lo rige el rey y se basan por medio de una constitución. Tenemos que la más importante es que se distingue un gobierno republicano y que se rigen por un conjunto de leyes fundamentales en las que se establece la creación de la sociedad, la forma de gobierno y los derechos de los ciudadanos, y todo está establecido dentro de una constitución. Otras características de la república son que todos los ciudadanos tienen derechos de igualdad ante la ley. Los gobernantes deben ser responsables ante el pueblo que los eligió por sus actos durante este gobierno. La publicidad de dichos actos no deben ser secretos, sino puestos al conocimiento del pueblo para poder ser controlados. Entonces acá toda la administración debe ser pública. Acá tenemos las repúblicas clásicas. Este tipo moderno de república es diferente a cualquier tipo de estado que se encuentre en el mundo clásico, pero sin embargo hay una serie de estados de la era clásica que todavía hoy se llaman repúblicas, ¿verdad? Esto incluye la antigua Atenas y la República Romana. Si bien la estructura de estos gobiernos o de estos estados era muy diferente a cualquier república moderna, existe un debate sobre hasta qué punto la república clásica, medieval y moderna forman un continuo histórico, ¿verdad? Entonces hay países o hay naciones que tienen el nombre de república, pero no precisamente van a manejar este sistema de gobierno, ya que este sistema de gobierno es moderno. Nació de los sistemas de gobierno que se manejaban en la antigüedad. Entonces es moderno y por ejemplo, estos dos países tienen el nombre de república, pero no se encuentran dentro de la república moderna o las repúblicas clásicas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace la aclaración
de que existe un debate de que hasta qué punto las repúblicas clásicas, medievales y modernas forman un continuo histórico, ¿verdad? Y tenemos a las repúblicas liberales. Las repúblicas liberales, estas están revueltas en las republicanas iniciales. En la Europa moderna también vio un gran aumento en el poder monárquico. La era de la monarquía absoluta reemplazó a las monarquías limitadas y descentralizadas que habían existido en la mayor parte de la Edad Media, ¿verdad? Entonces ya sabemos que acá hubo un revuelto dentro de las repúblicas iniciales y se empezaron a reemplazar las monarquías limitadas y descentralizadas que habían existido durante la mayor parte de la Edad Media. También se vio una reacción contra el control total del monarca, ¿verdad? Y ya que una serie de escritores crearon la ideología conocida como el liberalismo. En la mayoría de estos pensadores, la Ilustración estaba mucho más interesados en la idea de una monarquía constitucional que en las repúblicas. La República Británica de Cromwell había desacreditado el republicanismo y la mayoría de los pensadores pensaban que las repúblicas terminaban en anarquía o tiranía, ¿verdad? Entonces, este pensador británico desacreditó el republicanismo en cuanto a que ellos pensaban que estas repúblicas terminaban en anarquía y tiranía. Entonces, no le daban mucho valor, mucha credibilidad a que estas repúblicas fueran un avance en cuanto a los sistemas de gobierno dentro de ciertas naciones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, filósofos como Voltaire se opusieron al absolutismo y al mismo tiempo se mostraron fuertemente promonárquicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos apoyaban que se continuara con la era de la monarquía, ¿verdad? Ya sea monarquías absolutas o monarquías limitadas y descentralizadas, pero ellos querían que se continuara con ese sistema de gobierno, con el que un rey gobernaba las naciones, y por eso se oponían al sistema de gobierno republicano. ¿Y cuál era su fundamento o cuál era su pensar? Era que estos se convertían en gobiernos anárquicos y tiranos. Entonces, por eso era que ellos no querían que se transformaran en repúblicas. Y tenemos al parlamentarismo, que ese ya está un poco más ampliado. La noción de régimen del gobierno permite referirse a cómo se relacionan los diferentes poderes del Estado, ¿verdad? Y en el conjunto de los regímenes democráticos se basan estos en la participación popular a la hora de tomar decisiones vinculadas en la cuestión pública. Y se puede encontrar al régimen parlamentario. ¿Cómo vamos a encontrar el régimen parlamentario o cómo está constituido este régimen parlamentario? Pues está constituido por el poder legislativo que va a estar representado en el Parlamento. Estos eligen a quienes van a ejercer el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, ¿verdad? Y esta clase de sistema de jefe de gobierno o primer ministro no es lo mismo que el jefe de Estado. El primero, o sea, el jefe de Estado va a presidir el poder ejecutivo, va a ser el presidente, no tal vez el presidente, sino que va a ser el que mande, mientras que el poder legislativo, el parlamento, ¿verdad? O el segundo,
puede ser un monarca que accedió a la condición de manera hereditaria o de un representante seleccionado por el Parlamento. Entonces, el parlamentario, así es como se va a estructurar. Repito, el legislativo va a ser representado por el Parlamento. Acá ellos van a ejercer el poder ejecutivo, ellos eligen a quién va a ejercer el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, y este va a ser jefe de Estado, de gobierno o primer ministro, jefe de gobierno o primer ministro. Bueno, después va a haber un jefe de Estado que va a ser, que puede ser un monarca que accedió a su condición de manera hereditaria o puede ser un representante seleccionado por el Parlamento. Entonces, en el parlamentario va a haber un jefe de gobierno o ministro y un jefe de Estado. Y este va a ser elegido por el Parlamento, ¿verdad? Ambos van a ser elegidos por el Parlamento, pero en caso del jefe de Estado pueden haber dos opciones. O va a ser un representante seleccionado por el Parlamento o puede ser un monarca, ¿verdad? Un rey. A eso se refiere. Dentro de estas características podemos encontrar que el poder ejecutivo se divide en dos órganos: el jefe de Estado, el monarca o presidente de la República, y el gobierno, que era lo que explicábamos anteriormente. Acá aún cabría distinguir jurídica, sobre todo políticamente, entre el jefe de gobierno y el propio gobierno, como tal, tanto por las diferencias que veremos enseguida respecto a su nombramiento, como por las relaciones con el Parlamento y las atribuciones que le son propias, ¿verdad? De hecho, aquí el jefe del gobierno va a desempeñar su liderazgo más o menos acusado, pero siempre importante, que lo destaca como una figura relevante dentro del poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces el jefe de gobierno es el líder de este sistema de gobierno o sistema político. Va a ser el jefe, ¿verdad? La figura relevante dentro del poder ejecutivo. Y el jefe de Estado lo va a nombrar este presidente del gobierno y a los ministros. En los casos en que exige una declaración de conformidad o confianza del Parlamento junto al nombramiento de aquel por el jefe del Estado. Entonces siempre va a estar dentro de todas las decisiones el Parlamento. Y hay que concluir que quien realmente designa es el Parlamento, ¿verdad? Eso es lo que les he estado explicando durante estos minutos, que el Parlamento va a ser el que va a tomar la mayoría de decisiones dentro de este sistema político. El gobierno, continuando con las características, tenemos que el gobierno es un cuerpo colectivo, a diferencia del sistema presidencial, donde no existe con este carácter. Es decir, que sin perjuicio de las competencias propias del presidente y de cada ministro de Estado, como jefe de su respectivo departamento, el gobierno tiene las suyas propias como órgano colegiado y un papel político que puede verse incrementado en determinados presupuestos, como los de gobierno de coalición entre representantes de varios partidos políticos. Entonces, acá el siguiente tema del sistema de gobierno es el presidencial, entonces ya van a entender por qué esta característica. Los ministros son generalmente miembros del Parlamento y en algunos casos se impone como necesaria esta pertenencia y pocas veces se prohíbe expresamente. Entonces, los mismos ministros van a ser parte de este Parlamento. El gobierno puede disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Este es el contrapeso
de la facultad del Parlamento para provocar la caída del gobierno mediante la exigencia de una responsabilidad política. Entonces el jefe de gobierno también puede disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones para que sean votados, para que sean elegidos nuevos miembros de este Parlamento. Y este es el contrapeso. Hay una teoría de frenos y contrapesos que ya la van a ver más adelante. Entonces esto es lo que provoca esta característica, esta autorización que tiene o esta facultad que tiene el gobierno para disolver al Parlamento y convocar a nuevas elecciones. El sistema parlamentario, las elecciones generales van a girar en torno a la elección del Parlamento. O sea, en las elecciones lo que se va a elegir en una nación parlamentarista va a ser al Parlamento, es decir, los representantes políticos de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va en un sistema parlamentario? ¿Quién es el que representa a los ciudadanos? Es el Parlamento. No hay elección directa del principal ejecutivo del país una vez se constituye el Parlamento. Este procede a designar las votaciones de sus miembros y al líder de la rama ejecutiva y de sus ministros. Es decir, una vez concluidas las elecciones generales, los diferentes grupos parlamentarios van a conformar acuerdos entre ellos para constituir la mayoría de votos necesarios para formar el gobierno. Aunque los líderes del gobierno, es decir, la rama ejecutiva, el ejecutivo, son también parlamentarios, ¿verdad? Y la Constitución Nacional obliga que una vez designados para administrar el Estado, o sea, el Parlamento, se respeten las sendas prerrogativas en ambos cuerpos bajo el principio de separaciones de poderes que el Parlamento legisla y el gobierno administra. Entonces, así es como se llevan a cabo las votaciones y el proceso electoral dentro de un sistema parlamentario, ¿verdad? O sea, todos van a pertenecer al mismo partido político y el partido político que sea elegido para hacer parlamento, ellos van a, dentro de ese mismo partido van a estar los candidatos que ellos tienen para nombrar al jefe de Estado o al jefe de gobierno. Este poder parlamentario se designa este poder parlamentario de designar al ejecutivo hace posible que en ocasiones el partido que más votos obtenga no logre controlar el gobierno, porque dos o más partidos, cada uno de ellos con menos votos que el principal, se unen para obtener la mayoría parlamentaria, ¿verdad? En estos sistemas, la institución parlamentaria se convierte en el centro de la vida política en un país, aunque el poder ejecutivo, una vez designado por el Parlamento, ejerce sus funciones administrativas en forma autónoma, no porque ellos hayan elegido al jefe de Estado o jefe de gobierno, tienen que hacer lo que el Parlamento ordene, no. Este poder ejecutivo tiene funciones administrativas de forma autónoma, él es autónomo, no depende de las decisiones que sean tomadas por el Parlamento. Y por último tenemos al sistema presidencial o sistema presidencialismo. Esta es una forma de gobierno en la que una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes y entre ellos la división de los poderes es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y acá se encuentra un jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país, también es parte activa del poder ejecutivo. Como jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno, y este es elegido de una forma directa por los votantes y no por el Congreso o Parlamento. El presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo
lo suele concentrar en el Congreso sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posea el presidente. Dentro de las características de este sistema presidencial tenemos que existe la doble legitimidad de la soberanía, o sea, presidente y parlamento. Existe el poder ejecutivo monocefálico elegido mediante un sufragio universal. Existe el funcionamiento institucional basado en la separación de poderes con ausencia de la confianza del Parlamento para gobernar, y la libertad del cargo es más alto en los temas sociales, o sea, es el presidente, él es el que tiene la libertad del cargo, él es el que es el supremo en cuanto ¿cómo podemos decir?, al cargo que ostenta. Dentro de las ventajas de este sistema presidencialismo tenemos que las elecciones son directas, ¿verdad? Existe una separación de poderes, hay una velocidad y decisión, hay una estabilidad y hay una inexistencia de dependencia política partidista, ¿verdad? El poder ejecutivo no va a depender del poder del partido político mayoritario en el Congreso, evitando caer en partidocracias. Cuando hablamos de elecciones directas, podemos establecer que la mayoría de los sistemas presidenciales, el presidente es elegido por voto popular, aunque algunos de los estados usen un colegio electoral o un partido político que es elegido directamente, o algún otro método, ¿verdad? Dentro de los métodos podemos decir que el presidente recibe un mandato personal para gobernar el país, mientras que en un sistema parlamentario el candidato solo puede recibir el mandato personal para representar a un distrito electoral. Lo que esto significa es que un presidente solo puede ser elegido independientemente de la rama legislativa, ¿verdad? Cuando hablamos que existe una división de poderes, pues vamos a hacer la separación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Hay independencia dentro de esos dos poderes. Y cuando hablamos de velocidad y decisión, podemos establecer que algunos partidarios de los sistemas presidenciales afirman que los sistemas presidenciales pueden responder más rápidamente a las situaciones emergentes que las parlamentarias. Cuando hablamos de estabilidad, podemos ampliar que, aunque la mayoría de los gobernantes parlamentarios tienen largos periodos de tiempo sin voto de confianza, estos pueden tener dificultades para mantener esa estabilidad. Pero cuando hablamos de un sistema presidencial, por ser el elegido por el pueblo, pues no se van a ver esos largos periodos sin el voto de confianza, ¿verdad? Entonces, los sistemas parlamentarios tienen partidos múltiples y los gobiernos se ven obligados a depender de coaliciones, y esto sucede muy a menudo. Entonces, el sistema presidencial va a dar esa estabilidad de gobierno. Y dentro del sistema presidencial, acá podemos establecer que en cambio separa las elecciones parlamentarias de las del Ejecutivo, ¿verdad? Aunque estas sean simultáneas, ya sabemos, se elige presidente y se elige legislativo, ¿verdad? Los partidos políticos, por lo tanto, van a postular a sus candidatos y a su presidente, y los electorales votan directamente por el candidato de su preferencia, independientemente de la votación de los candidatos para las cámaras legislativas. Y el Parlamento, por lo tanto, no tiene esa injerencia en la decisión del Ejecutivo. Esta es una diferencia entre el sistema presidencial y el parlamentario.
por lo que no tiene la opción de concentrar acuerdos con otros partidos para formar el gobierno, ¿verdad? Y uno de los defectos directos del sistema presidencial es que se hace inefectivo a los partidos pequeños porque los va a privar de la dinámica de hacer alianzas con otros partidos y así poder ejercer influencia sobre la política del Estado. Bueno, entonces esto es el tema, la terminación del tema de los sistemas y regímenes políticos. Yo les agradezco su asistencia y su atención, les deseo muy feliz tarde y los espero en la próxima clase. Que tengan buen provecho y muy buen fin de semana.